Hola, ¿qué tal? Este video es sobre el proyecto Investiga la reacción de la UAE de Química 2 impartida por el Dr. Arturo Abreu Corona. Y nuestro tema será sobre farmacología. Los integrantes en la elaboración de este video son Deneb Huerta Cruz y Mariana Belén Becerril Jiménez. El contenido que abordaremos será la introducción, la química farmacéutica, la absorción y el grado de ionización, los enlaces de los receptores de fármacos, la forma del fármaco. Daremos un ejemplo sobre la forma del fármaco, también hablaremos sobre las interacciones fármaco-receptor y finalmente daremos nuestras conclusiones. Lo primero que debemos saber es que la farmacología es una ciencia biológica que estudia acciones y propiedades de las drogas o bien de los fármacos en los organismos vivos. Es por eso que en este video trataremos de explicar un poco acerca de la relación existente entre los fármacos y la química orgánica. Normalmente, la molécula del fármaco interactúa como un activador o como inhibidor. Cabe mencionar que los receptores generalmente se encuentran en la membrana plasmática de la célula. Los fármacos tienen un origen vegetal, animal y mineral. Sin embargo, el más importante o la fuente más importante para la elaboración de estos es la síntesis química, o también llamada síntesis orgánica. Es una construcción planificada de moléculas orgánicas mediante reacciones químicas, y estas moléculas pueden tener un mayor grado de complejidad a comparación con los compuestos que son puramente inorgánicos. Entonces, hablemos de química farmacéutica. Esta es una rama de la farmacología que tiene un objetivo, el cual va a ser el estudio de los fármacos. La capacidad que tiene un fármaco va a depender de tres características de la misma molécula. Estas son el tamaño, la forma y el grado de ionización. Este último es sumamente importante porque nos va a indicar qué porcentaje de la cantidad total de las partículas de cada elemento que tiene la molécula realmente se ioniza a determinada temperatura. Y para hablar bien acerca del grado de ionización, es importante saber que este tiene mucho que ver y se relaciona con la absorción del fármaco en la membrana plasmática de la célula. Entonces, los fármacos, para llegar a la célula y cuando atraviesan la membrana plasmática, van a utilizar el transporte pasivo y, más específicos, la difusión simple, ya que no van a requerir nada de energía, ningún gasto de la misma. Entonces, el flujo del fármaco va a depender del tamaño de las moléculas. Estos se absorben mediante la difusión pasiva o conectiva, ya que es el paso a través de los poros, y para esto es importante mencionar que los fármacos se deben encontrar en el lugar de absorción. Ahora bien, el grado de ionización es la proporción de ácido o base que va a reaccionar. Tiene una relación también entre el pH y pK, y el pK es la constante de disociación, la cual va a implicar el paso de sustancias a través de la membrana. Y en esta parte se encuentran unas reglas, las cuales nos dicen que un ácido, ya sea fuerte o débil, va a donar un protón y su capacidad de ionizarse, en caso de ser fuerte, va a ionizar totalmente, y en caso de ser débil, se va a ionizar parcialmente. En el caso de la base, esta va a recibir el protón que le donó el ácido, y su capacidad de ionización va a ser fuerte en el caso de que sea una ionización total o va a ser débil en el caso de que solo sea una ionización parcial. Es importante mencionar que la mayor parte de los fármacos tienden a ionizarse en ambientes con pH opuestos a su estado. Un ácido se va a ionizar en un medio alcalino y viceversa, un alcalino en un medio ácido. También las moléculas no ionizadas son más liposolubles, entonces van a favorecer totalmente la absorción, mientras que las moléculas ionizadas van a ser menos liposolubles y no van a tener una buena absorción. Los fármacos interactúan con los receptores a través de fuerzas o enlaces químicos. Uno de estos enlaces son los enlaces covalentes, los cuales son muy fuertes y en muchos casos son irreversibles en condiciones biológicas. Un ejemplo de fármacos formadores de enlaces covalentes son los agentes alquilantes de ADN usados en la quimioterapia del cáncer para interrumpir la división celular en el tumor. Los agentes alquilantes adhieren grupos alquilo a bases del ADN.
Esta alteración resulta en que el ADN se ha fragmentado por las enzimas de reparo, cuando éstas tratan de reemplazar las bases alquiladas. Las bases alquiladas impiden la síntesis del ADN y la transcripción del ARN, todo por causa de las alteraciones en el ADN. El otro enlace que se forma son los enlaces electrostáticos. Los enlaces electrostáticos pueden variar desde enlaces relativamente fuertes entre moléculas iónicas cargadas permanentemente hasta los enlaces de hidrógeno más débiles y las interacciones dipolares inducidas, como las fuerzas de Van der Waals y fenómenos similares. Los enlaces electrostáticos son más débiles que los enlaces covalentes. Por último están los enlaces hidrófobos, que por lo regular son bastante débiles y son importantes en las interacciones de fármacos altamente solubles en lípidos. La forma del fármaco es complementaria a la del sitio receptor, al igual que una llave encaja con su cerradura. Los receptores son macromoléculas que intervienen en la señalización química entre células y en el interior de estas, y pueden encontrarse en la membrana de la superficie celular o en el citoplasma. En farmacología, el fenómeno de quiralidad es muy común, por lo que hay fármacos que pueden tener enantiómeros. Lo de ello es la efedrina. En la mayoría de los casos, uno de estos enantiómeros es mucho más potente que su enantiómero, lo que refleja un mejor ajuste a la molécula receptora. En la imagen podemos observar los 4 diastereómeros de la efedrina. Por un lado tenemos la efedrina, la cual tiene mayor afinidad respecto de la pseudoefedrina hacia los receptores de adrenalina y noradrenalina a nivel del sistema nervioso, por lo que las dos posibles efedrinas tienen acción psicoestimulante, mientras que en las dos posibles pseudoefedrinas estos efectos son clínicamente pocos. Ahora, imagina que el sitio del receptor es un guante al que la molécula del fármaco debe ajustarse para producir su efecto. Está claro porque un fármaco orientado hacia la izquierda es más eficaz para unirse a un receptor izquierdo que a su enantiómero orientado a la derecha. El enantiómero más activo en un tipo de sitio receptor puede no ser más activo en otro tipo de receptor. Por ejemplo, tenemos el carvedilol, un fármaco que interactúa con los adrenoreceptores. Este tiene un solo centro quiral y por lo tanto dos enantiómeros. Uno de estos enantiómeros es el isómero S, el cual es un potente bloqueador de los beta receptores. El isómero R es 100 veces más débil en el beta receptor. Sin embargo, los isómeros son aproximadamente equipotentes como bloqueadores de los alfa receptores. Otro ejemplo es la ketamina, la cual es un anestésico intravenoso. El enantiómero dextrogiro es un anestésico más potente y es menos tóxico que el enantiómero levógiro. La S-ketamina tiene una potencia 4 veces mayor cuando se trata de inhibir el receptor N-metílico del aspartato en comparación con la R-ketamina. Y también tiene una mayor potencia analgésica. Su potencia analgésica es el doble que la del racemato. Por otro lado, el isómero R muestra efectos antidepresivos más duraderos en comparación con la S-ketamina. Un estudio en ratones mostró que la R-ketamina aumentó la serotonina prefrontal en niveles significativamente mayores que la S-ketamina. Otro estudio en ratones sugiere que la R-ketamina produce menos efectos secundarios psicomiméticos relacionados con la movilidad, lo que resulta en efectos secundarios menos distorsionantes típicamente asociados con la ketamina. Las enzimas por lo general son estereoselectivas. Un enantiómero de un fármaco a menudo es más susceptible que el otro a las enzimas metabolizadoras de fármacos. Como resultado, la duración de la acción de un enantiómero puede ser bastante diferente a la del otro. Del mismo modo, los transportadores de fármacos y receptores pueden ser estereoselectivos. Eason y Steadman propusieron un modelo de acoplamiento de 3 puntos entre el receptor de mayor actividad y su receptor.
Según este modelo propuesto, el enantiómero con mayor actividad presentará al menos 3 interacciones intermoleculares con la superficie del receptor, mientras que el menos potente solo será capaz de interaccionar con 2 puntos. Así pues, el acoplamiento de los enantiómeros al receptor es distinto, al igual que lo son sus energías de... En el ejemplo del fármaco tomaremos al ácido acetilsalicílico, o por su nomenclatura IUPAC al ácido 2-acetiloxibenzoico, o bien a la aspirina. En la forma de un fármaco se pueden encontrar grupos funcionales, puesto que son moléculas orgánicas que están presentes. Aquí podemos encontrar como grupo funcional en color azul al ácido carboxílico, en color rojo un éster y en color verde un aromático. Asimismo, estos 3 grupos funcionales que hemos encontrado tienen hibridación sp2 por sus ángulos de enlace. La forma en cómo interactúa con un organismo biológico es que entra como salicilato de lisina y sal soluble. Entonces en la sangre va a liberar lisina y ácido salicílico, impidiendo así que las células sanguíneas se unan unas a otras y formen coágulos. Interacciones fármaco-receptor. Existen los fármacos agonistas, los cuales se unen y activan el receptor, ya sea de forma directa o indirectamente, producen un efecto. La activación del receptor implica un cambio en la conformación. Algunos receptores incorporan un mecanismo efector en la misma molécula, de modo que la unión del fármaco provoca el efecto directamente, por ejemplo, la apertura de un canal iónico o la estimulación de la actividad enzimática. Luego están los fármacos agonistas, los cuales al unirse a un receptor compiten con otras moléculas y evitan su unión. Un ejemplo de esto son los bloqueadores del receptor de acetilcolina, como la atropina. Estos son antagonistas porque impiden el acceso de la acetilcolina y de fármacos agonistas similares al sitio del receptor de acetilcolina, y estabilizan el receptor en su estado inactivo o en algún estado distinto al estado activo por acetilcolina. Estos agentes reducen los efectos de la acetilcolina y como resultado se suprimen los efectos del sistema nervioso parasimpático y acciones de receptores muscarínicos simpáticos, pero su acción puede superarse aumentando la dosis del agonista. Sin embargo, también existen antagonistas que se unen muy estrechamente al sitio del receptor de una manera irreversible o pseudo-irreversible y no pueden ser desplazados aumentando las concentraciones del agonista. Por último, existen los fármacos que se unen a la misma molécula receptora, pero no evitan la unión del agonista, más bien actúan alostéricamente y pueden potenciar, disminuir o inhibir la acción de la molécula agonista. La inhibición alostérica generalmente no se supera aumentando la dosis. Podemos concluir que todas las personas utilizan fármacos para el tratamiento de enfermedades, o bien las utilizarán o las han utilizado. Pero entre ellos hay una variación en la forma en que accionan en el organismo, ya sea por su estructura, por los enlaces con los que cuenta, o bien las modificaciones entre las interacciones que hay en el fármaco y en el receptor. Todo esto va a cambiar la funcionalidad o efectividad que tiene, porque puede mejorarlo, disminuirla o bien suprimir totalmente esta efectividad. Y todo esto se debe a la química orgánica. Esto ha sido todo por el video que hoy les hemos presentado. Agradecemos infinitamente su atención.